26 de abril de 1986, en la ciudad de Pripyat, en la entonces Unión Soviética, ocurre uno de los peores accidentes nucleares de la historia, el desastre de Chernóbil. Pero esta no es la historia del reactor, es la historia de los primeros hombres que llegaron sin saber que iban directo a una muerte invisible. Esa noche los bomberos recibieron una llamada que parecía rutinaria, un incendio en la central eléctrica. Pensaron que era un fuego común, algo que podían controlar como cualquier otro. Nadie les dijo que el reactor número 4 había explotado. Nadie mencionó la radiación. Al llegar subieron directamente al techo del reactor. Allí encontraron fragmentos negros esparcidos por todas partes, piezas de grafito que brillaban en la oscuridad como si fueran carbón encendido. Algunos incluso los tomaron con las manos, sin protección, sin saber que ese material emitía niveles letales de radiación. En cuestión de minutos, sus cuerpos comenzaron a reaccionar. Muchos describieron un sabor metálico en la boca, seguido de mareos intensos, debilidad y vómitos. Era el inicio del síndrome de radiación aguda, aunque en ese momento ellos no tenían idea de lo que estaba ocurriendo dentro de sus cuerpos. Aún así, continuaron trabajando, apagando el incendio, cumpliendo con su deber, sin cuestionar órdenes ni retroceder. En los días siguientes los bomberos fueron trasladados a hospitales, muchos de ellos en Moscú. Al principio las autoridades intentaron minimizar la gravedad de la situación, pero los síntomas empeoraban rápidamente. Sus cuerpos cambiaban de forma alarmante. La piel se enrojecía, se ampollaba y comenzaba a deteriorarse desde el interior. Algunos ya no podían reconocerse frente a un espejo, mientras que sus familias apenas podían soportar verlos en ese estado. Aún así, muchos de ellos permanecían conscientes hablando con sus seres queridos, tratando de mantener la calma en medio del dolor. Mientras tanto, el desastre no había terminado. Después de los bomberos, miles de hombres fueron enviados a contener la catástrofe. Eran conocidos como liquidadores. Su misión era limpiar la zona, retirar los restos altamente radiactivos y evitar una explosión aún mayor. Los robots enviados inicialmente fallaban debido a los ataques. Cada segundo extra podía costarles la vida. Muchos de ellos eran jóvenes, soldados que no comprendían completamente el riesgo al que se enfrentaban. Para soportar la situación, algunos recibían vodka, bajo la creencia de que podía ayudar contra la radiación, aunque en realidad solo servía para calmar los nervios. Mientras todo esto ocurría, la ciudad de Pripyat fue evacuada. Miles de personas abandonaron sus hogares pensando que regresarían en pocos días. Dejaron atrás sus pertenencias, sus recuerdos, su vida entera, pero nunca volvieron. La ciudad quedó congelada en el tiempo, convertida en un símbolo silencioso de la tragedia. Con el paso de las semanas, muchos de los bomberos que respondieron aquella primera noche murieron debido a la exposición extrema. Otros sobrevivieron, pero con graves secuelas físicas y psicológicas que los acompañaron el resto de sus vidas. No sabían a lo que se enfrentaban. No tuvieron la información necesaria para decidir, y aún así fueron los primeros en entrar. Hoy el silencio de Chernóbil sigue hablando, no solo del desastre nuclear, sino del sacrificio humano que hubo detrás, de hombres comunes que sin saberlo se convirtieron en los primeros en enfrentar una amenaza invisible y en muchos casos en no regresar jamás. Y al final, ¿no fue el reactor lo más peligroso? Fue no saber la verdad, porque mientras unos callaban, otros morían sin entender por qué. Chernóbil no solo dejó una zona contaminada, dejó una lección que el mundo aún no debería olvidar.